Hola, ¿qué tal amigos y amigas de PDF? Hoy vengo a traerles una entrega que creo más que necesaria en medio del fuego cruzado que ha enfrentado argentinos y franceses durante las últimas semanas. Como ya todos saben, tras la filtración del video de los festejos por la Copa América, Enzo Fernández fue acusado por racismo y xenofobia. En ese contexto, la Federación Francesa, jugadores de la selección e incluso compañeros del Chelsea, equipo donde milita el propio Enzo Fernández, han cruzado al futbolista argentino por este tema. Aunque estoy totalmente convencido de que el ex River no es bien acusado por la situación, también estoy convencido de que es necesario empezar a erradicar este tipo de cánticos que no considero que sean parte del folclore del fútbol ni representen su esencia. Por eso creo que en este momento es necesario analizar la cuestión desde la información y no tanto desde el clickbait que proponen las redes sociales, que muchas veces tratan temas sin profundidad y sin más intención que generar polémica. Para entender un poco más de este contexto, es necesario que seamos capaces de identificar que en la actualidad solo 4 de los 24 jugadores de la selección francesa son franceses desde su nacimiento. Hago esta distinción porque Francia no nacionaliza a cualquier extranjero y tiene una serie de requisitos que podrían considerarse racistas y xenófobos en su constitución y que a lo largo de este video iremos desentrañando para ver si los franceses son tan buenos samaritanos como dicen ser o si simplemente buscan defenderse para sanar su ego deportivo. De hecho, si vamos a lo conciso, no son las mismas condiciones de nacionalización que tiene un migrante africano desconocido a las que se le presentan a los jugadores de fútbol. Como para simplificarlo, un estudiante hijo de argelinos de 15 años no tiene la oportunidad de nacionalizarse francés ni siquiera habiendo nacido en Francia. La política implica que tienen que ser mayores de 18 años e incluso tampoco está 100% asegurado que vaya a recibir la nacionalidad aunque represente a Francia en las Olimpiadas de Matemáticas. Es que hay 3 requisitos fundamentales que exige Francia para su cédula: haber vivido entre los 5 y los 11 años en el país, ser aprobado como un representante de la cultura francesa, vaya a saber uno qué significa esto, y tener un contexto socioeconómico demostrable para no sumar más pobres en el país. Digamos que para un africano sin estudios es más fácil entrar a la NASA que obtener el DNI francés. Sin embargo, un argelino que la rompe en el fútbol es captado por Francia como posible potencia. ¿Es Francia entonces un país de oportunidades como el que buscan vender? ¿O solo es oportunismo y una nueva forma de colonizar el talento africano? De la selección actual, solo 4 jugadores recibieron la nacionalidad francesa al nacer y son los únicos 4 nacidos en Francia e hijos de padres franceses. Se trata de Benjamin Pavard, Jonathan Klaus, Adrien Rabiot y Olivier Giroud. A esto se suma además Antoine Griezmann, que pese a no ser descendiente de franceses, pudo nacionalizarse al nacer ya que sus padres eran europeos. El resto, hijos de africanos, no tuvieron la misma suerte ni siquiera habiendo nacido dentro del país. Y de hecho, de no ser por sus aptitudes futbolísticas, posiblemente nunca hubieran recibido la nacionalidad francesa. La selección de fútbol entonces es un microcosmos que refleja la complejidad de la migración en Francia, donde los jugadores de origen inmigrante han encontrado en el deporte una vía de éxito y reconocimiento. Sin embargo, esta realidad también subraya las disparidades de la experiencia de los migrantes, sugiriendo que mientras algunos pueden alcanzar prominencia y éxito, otros aún enfrentan significativos obstáculos y limitaciones en su camino hacia la integración y la estabilidad. Aunque son varias las selecciones europeas que han nacionalizado jugadores en los últimos años, la francesa se destaca no solo por tener casi la totalidad de su equipo plagado de extranjeros, sino también por haber sido históricamente un país que ha colonizado y explotado por cientos de años los recursos de ese continente. La pregunta se hace sola y veremos si la podemos responder. ¿Hay alguna relación entre la participación de estos jugadores en las competencias importantes con el saqueo que recibió África por parte de Francia? ¿O es simplemente una casualidad? A simple vista, cuando uno abre el panorama de las críticas a esta situación, observa 2 grandes polos.
Por un lado, las naciones africanas que denuncian el saqueo, y por el otro lado, los franceses que prometen un estilo de redención histórica y hablan de integralidad cultural. Esta historia no es nueva, no nació particularmente ahora. De hecho, viene de algunas décadas atrás. El primer jugador de fútbol africano en nacionalizarse francés para jugar en la selección de Francia fue Rachid Menloufi. El hombre nació en Sétif, Argelia, en 1936, cuando Argelia era aún una colonia francesa. Jugó para la selección argelina en sus primeros años, pero en 1958 decidió nacionalizarse francés y representar a Francia en el ámbito internacional. Fue un pionero en este sentido y abrió el camino para otros jugadores que siguieran su ejemplo en las décadas siguientes. Otro de los que se suma a esta nómina es nada más y nada menos que Zinedine Zidane, nacido en Argelia e inmortalizado en la Copa del Mundo de Francia 98. En la actualidad, ya no se trata de una o dos figuras que forman parte del once ideal, sino de un equipo completo. Hay muchas personas que sostienen que no tiene nada de malo este proceso de nacionalización, a lo que en parte estoy de acuerdo. No creo que haya nada de malo en que alguien elija nacionalizarse y jugar para otro país por un beneficio deportivo o incluso económico. Pero en este caso, tenemos que comprender que su situación va más allá y por lo tanto el análisis tiene que ser exhaustivo. No es lo mismo que un jugador elija de manera arbitraria nacionalizarse para representar un país, ya sea por descendencia directa de sus padres o por vivir en ese lugar, a que se lo enmarque dentro de un proceso sistemático y denunciado históricamente por las naciones africanas en pos de reconocimiento y soberanía. En este caso, donde los países africanos fueron sometidos indiscriminadamente al saqueo y desabastecimiento de sus recursos naturales, como así también de su independencia económica, no es tan arbitrario que una familia decida migrar en busca de nuevas oportunidades, sobre todo considerando que los primeros africanos en pisar Francia fueron esclavos. Veamos entonces cómo fue que empezó esta historia en el siglo XVII. Así como los europeos dicen que Colón descubrió América matando aborígenes y gauchos por lo que hoy es Argentina, una decena de soldados y militares franceses comenzaron un proceso de colonización descarnado en el norte de África, principalmente en Argelia, pero también fundando distintos poblados de gente nativa que era esclavizada para explotar los recursos africanos. Fue tal la situación que cuando los otros países europeos se avivaron del oro, el marfil y los esclavos que encontraban en África, hicieron una conferencia que se llamó la Conferencia de Berlín, porque si alguien hacía algo facho, no podía no consultarlo con los alemanes, claro. Allí, las potencias europeas se repartieron África y empezó una serie de conquistas sobre el norte africano. En otras palabras, un genocidio en el que, según afirmó la Liga Argelina para la Defensa de los Derechos Humanos, solo en Argelia se asesinaron 10 millones de personas durante el proceso de colonización francesa, a los que se suman otros 6 millones más repartidos en distintas naciones aledañas, sin contar las muertes producidas por las colonias españolas, alemanas, holandesas y británicas. Pero claro que no fue lo único que hicieron. Durante estos años que se perpetró el genocidio francés, los crímenes estaban acompañados de un componente de odio que enfrentaba a blancos y rubios franceses contra negros africanos a quienes directamente no consideraban iguales. Pero no fue lo único, ya que además de los asesinatos a mansalva se hicieron pruebas nucleares que generaron deformaciones en los nuevos nacidos. Se contaminaron los recursos naturales y, como no podía faltar, se hicieron pruebas de laboratorio en los nativos, sembrando diversas enfermedades que se expandieron a nivel mundial. Si bien hablamos de esto en pasado, es algo que sigue funcionando en la actualidad. Un claro ejemplo es el golpe de estado ocurrido en Malí en 2020, financiado por el dinero francés. Pero también podemos mencionar el caso de la Operación Barkhane en Sahel, que consiste en un proceso de militarización para pelear contra los independentistas o de las bases que aún disponen en el norte africano, sin mencionar que hasta el día de hoy Francia sigue sin pagar los daños y perjuicios que exigen algunos de los países más importantes de África. Pero más allá de esta parte,
También tenemos que analizar lo que sucede cuando un africano migra hacia Francia, y aquí es donde está la principal contradicción, y lo que parece que algunos jugadores y federados franceses eligen dejar de lado. En teoría, lo que viven asegurando los distintos gobiernos y medios franceses al respecto es que los africanos son bien recibidos y que hacen todo por aportar a la integralidad cultural, dándole oportunidades a los que decidan migrar. Si bien no hay una frontera terrestre que una África a Francia, es bien conocido que Francia ha impulsado diversos y estrictos controles que van desde el control de vuelos provenientes de África al exagerado control que tienen en la aduana cuando identifican un pasaporte africano. Sin embargo, el principal problema de Francia en ese sentido no es por la vía legal, es mayormente la cantidad de africanos que llegan diariamente a las costas francesas. En una travesía siniestra y salvaje, miles de africanos se embarcan en balsas precarias esperando cruzar el mar para llegar a Francia. Háganme el favor de detenerse un segundo a pensar en la desesperación que tenés que tener para intentar cruzar un mar con una balsa precaria para llegar a un lugar donde sabes que no te van a recibir. Porque eso es lo que pasa cuando los, entre comillas, afortunados llegan al territorio francés. Allí lo mejor que les puede pasar es ser deportados, aunque la realidad indica que han habido matanzas y torturas a quienes llegan de manera ilegal, sin contar los cientos de miles que mueren en el mar, ahogados o por el mismo hambre que les hizo escapar. Desde Zidane en el 98 hasta los campeones del 2018, se vio un aumento considerable en los jugadores de ascendencia africana que vistieron la camiseta de los Blues. En la actualidad, solo 2 jugadores del 11 ideal de la selección son realmente franceses. En este contexto, la representación de los jugadores de ascendencia africana que juegan en la selección francesa deja un pedazo de su historia y de la de sus pueblos para defender los colores de una bandera que en más de una ocasión ha pisoteado los derechos africanos a lo largo de toda la historia. Me parece que algunos jugadores y periodistas deberían leer algún que otro libro de historia, y si no tienen ganas o no les da en su tiempo libre, pueden venir a este humilde video a conocer un poco más sobre sus propios orígenes. ¿Sabrán estos jugadores que en la actualidad el gobierno francés obliga y explota a niños de los países africanos a trabajar en las minas? No hace 1000 años, hoy en día. Mientras desde la Federación Francesa aseguran que esta situación ayuda a la integración cultural entre África y Francia, el gobierno europeo sigue eligiendo a dedo a los políticos en los países subsaharianos, y que como si fuera poco, aún imprime sus billetes. Sí, Francia emite el dinero que se usa en los países que supuestamente ya no colonizan. Podemos concluir que hay una directa relación entre la mala situación económica y la crisis perpetuada en los países africanos con la colonización francesa, que hasta el día de hoy se ha encargado de mantener intactos los hilos de la explotación. Claro que yo no soy quien para juzgar sus decisiones, e incluso en muchos de sus casos me parece perfecto que busquen un mejor posicionamiento como profesionales del fútbol. No es hacia ellos a quienes apunto este video, sino que apelo a que la información permita entender y comprender que muchas cosas que suceden en el mundo del fútbol no son casualidad. Lo que sí creo necesario mencionar es que incluso en este contexto, los jugadores de ascendencia africana que decidan representar a Francia tienen que ser conscientes de la historia y de cómo hasta el día de hoy este proceso colonialista sigue existiendo en territorio africano. Si creo que puede haber una integralidad cultural, es gracias a este proceso. Pero eso no es simplemente ponerse una camiseta de fútbol, es también ser parte activa de la lucha por conseguir los derechos que se le negaron a África en su momento. Así como nosotros tuvimos un Diego Armando Maradona que se le plantó a los ingleses, es hora de que los jugadores africanos activen y dejen la meme francesa, aunque sea un poco.